Ahí estamos. Empezamos una nueva clase. Vamos a continuar a hacer un muy breve, sucinto repaso en algunas cuestiones del último tema. Comenzamos tratando de ubicar sociológicamente el derecho. ¿Por qué intentamos ubicarlo sociológicamente? Porque nuestra formación, nuestro punto de partida, es considerar al derecho como una forma de vinculación, como una manera de vincularse, que se corresponde con las formas de vinculación que ya conocemos, que son las únicas, y que en un abanico el más amplio posible incluye, como sabemos, actitudes de apertura y actitudes de cierre. En este abanico que comprende omnicomprensivo, comprende todas las formas de vinculación estructurales al hombre o al ser humano, al derecho lo vamos a ubicar en el espectro de las relaciones de apertura. Esta estructura que forma parte de la esencia del ser humano, somos esencialmente o estructuralmente seres dialógicos. En la experiencia, empíricamente o fenoménicamente, si se quiere, no estructuralmente, se da de diferentes maneras, no solamente las actitudes de apertura, sino las actitudes de cierre, como en su caso vimos las diferentes antropologías y que vamos a retomar brevemente hoy para comparar las definiciones, lo que llamamos trato cosificante. ¿Cuáles son estas 4 relaciones que los sociólogos han tipificado? ¿Cómo se tipifica una relación social? Aparece lo que nosotros llamamos procedimiento de abstracción, que es procedimiento también fundamental para elaborar derecho, elaborar reglas. Ese procedimiento de abstracción consiste en, más allá de la enorme multiplicidad de vínculos que se trazan en el día a día, miles y millones en la historia, los sociólogos se percatan de que hay algunos rasgos que, a pesar de que los sujetos cambian y las actitudes cambian, se mantienen siempre similares, parecidos o iguales. Eso lo toman, por eso se llama procedimiento de abstracción. Lo abstraen esas notas que se repiten y sobre la base de esas notas que se repiten, forman o conforman los tipos ideales o los modelos abstractos que le sirven luego para efectuar hipótesis sociológicamente hablando. Hay 4, podría invitarse a investigar, de hecho se lo hace o a veces se lo ha intentado hacer, si es posible descubrir alguna forma de relación social que no quede incluida dentro de esa gama, y esto resulta imposible, porque se corresponden con la propia condición del ser humano. 4, rápidamente, 2 positivas y 2 negativas. Cuando hablamos de relaciones sociales positivas o negativas, el criterio para determinar si son positivas o negativas está en función de si nos permiten el desarrollo y el crecimiento del ser humano en comunidad, son positivas. Si impiden el crecimiento y desarrollo, perfeccionamiento del ser humano en comunidad, son negativas. Este es el criterio para clasificarlas en positivas o negativas, o entre vínculos dialógicos y vínculos no dialógicos. Los dos primeros, como sabemos, positivos y dialógicos, lo constituyen de mayor a menor por jerarquía, por peso del vínculo. Tenemos la relación de comunidad. Comunidad implica etimológicamente y explica el fondo de la relación, común unión. En un vínculo de comunidad, la fuerza consiste en esa unidad que se genera a partir de la relación que se traza entre sus participantes. El núcleo
a todas las relaciones sociales nosotros le ponemos, le adosamos un núcleo, un contenido. El núcleo de esa relación de comunidad es el amor. La segunda, positiva, dialógica, es la relación de reconocimiento recíproco. A esa relación de reconocimiento recíproco nosotros le damos un contenido que es lo que llamamos respeto. En forma negativa tenemos la relación de poder, en este sentido lo marco, lo subrayo, después lo vamos a contar, pero se adelantó. Vamos a hablar en este caso de un poder negativo, aunque hay una explicación del poder más profunda. Héctor hablaba de poder bueno y poder malo, pero eso lo vamos a dejar después cuando ya veamos los vínculos entre derecho y poder. Nosotros cuando hablamos de poder, y esto está en prácticamente todos los textos, se hace referencia al poder en sentido negativo. Esta relación de poderío tiene como contenido lo que podríamos llamar un vínculo de sumisión. De ahí que la relación de poder se explique por el mando y obediencia o el vínculo entre quien detenta esta relación y quien se somete. Y la última es la denominada negativa relación de violencia. Algunos autores como Coyne, que nosotros también tenemos como material de respaldo, hablan de que esta relación de violencia puede ser también una relación de lucha. La diferencia que hay entre la relación de violencia y este vínculo en el caso de Coyne, entendido como relación de lucha, es que él habla de dos tipos de lucha. Una sería lucha pacífica, por ejemplo, da el supuesto de los sujetos económicos de mercado o en una sociedad contemporánea, en un estado, lo que llamaríamos un estado de derecho, y la lucha violenta, que sería el equivalente a lo que nosotros conocemos como relación de violencia. Una relación, en este caso la segunda, de violencia o lucha negativa, cuyo núcleo es entre muchas manifestaciones humanas, probablemente sea en este sentido, siendo la más destructiva, en algunos casos, el odio. Esta es la clasificación tradicional. Pero también podemos entender una relación de violencia como una relación, y esto lo incorporó Héctor en sus últimas reflexiones y trabajos, no al comienzo, como una relación disruptiva respecto del poder. La relación de violencia también sería un intento de desembarazarse del poder de una situación de opresión u opresiva, y el ejemplo que ponía él era el de las revoluciones libertadoras, un, un, un intento de ejercitar, recuperar la libertad ante la opresión. Tal vez con algún parentesco con el denominado derecho de resistencia a la opresión, un movimiento que genera necesariamente violencia, pero que inmediatamente eliminado el obstáculo, en este caso en las revoluciones libertadoras, la opresión del conquistador europeo, toda la cuestión que tiene que ver con el colonialismo, volverá a una situación acorde. En algún momento se discutió mucho y en profundidad este tipo de relación, que es lo que los clásicos llamaban el derecho de resistencia a la opresión, y que creo que se vincula con este concepto de violencia también incorporado. Estas relaciones sociales se dan así, muy limpias, muy puras, de manera abstracta, pero en la realidad, o la realidad consiste en una intrincada mezcla de este tipo de vínculos. En lo concreto, más allá de estos tipos ideales, hay situaciones que resultan difíciles a veces de entender o catalogar por parte del observador. Por eso nosotros hemos hablado de lo que llamamos zonas grises. ¿Qué es una zona gris? Una zona gris es un vínculo, una relación social. Cuando digo vínculos, me estoy refiriendo no solamente a un vínculo interindividual o interpersonal, sino a vínculos en un grupo más amplio, sociedad o sociedades, como decía Aristóteles,
sociedades políticas y sociedades domésticas. Una sociedad doméstica no es más que un vínculo interpersonal o interindividual multiplicado por 100. Esa es la diferencia. Esta zona gris, entonces, es aquella en la que es muy difícil detectar en qué nivel se están moviendo aquellos que nosotros percibimos, observamos, o nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acá hay un dato importante. Muchas veces las relaciones sociales no son lo que parecen ser externamente. Si externamente uno podría hablar de familia, internamente, si pusiera la lupa en algún tipo de familia muy particular, veríamos que lo que de familia tiene es simplemente la denominación externa. Al interior son vínculos que no se condicen con esta forma de relación social. Y así con todas las relaciones sociales. Esto significa que en la vida de relación nosotros podemos alternar, pasar, vincularlos de múltiples maneras, de diferentes tipos, pero hay algo que no puede ocurrir y es importante, hay algo que no puede darse lógicamente o estructuralmente, y es al mismo tiempo estar formando parte de una relación de, por ejemplo, reconocimiento o de poder al mismo tiempo y entre las mismas personas, o las relaciones de poder o las relaciones de reconocimiento. Esas zonas grises van a presentar o pueden presentar dificultades, entonces hay que estar atento conforme el significado que le hemos dado a cada una de ellas. Y también existen lugares que vamos a analizar en donde pueden llegar a interactuar dos relaciones sociales, con lo cual, más allá de que nos confundamos o no a simple vista cuál predomina, hay situaciones en que estas relaciones conviven, se encuentran de una manera marcadamente inestable. Esto es lo que va a pasar con el derecho, que ya sabemos, lo ubicamos en la relación social de reconocimiento recíproco, porque el núcleo es el respeto, y la relación de poder, dando lugar a lo que vamos a ver un poquito más adelante, se llaman puntos críticos de convergencia. Entre esos puntos críticos de convergencia va a estar, por supuesto, la relación entre el respeto y el poder. Definamos, si se quiere, cada uno de los vínculos, más allá del nombre, el contenido y su ubicación en el tiempo y en el espacio. Me quedaba algo, me quedó algo suelto en lo que conté recién, que lo voy a agregar ahora, y está en una de las notas, en uno de los capítulos, en el segundo texto de la compilación de tres, en el derecho como orden de respeto y los derechos humanos, del texto de Negri, donde él dice que tenemos que estar, hay que precaverse de incurrir en un error al conocer las relaciones sociales que se denomina espacialismo. ¿Qué sería el espacialismo? El espacialismo es atribuirle una realidad concreta y material a cada vínculo. Entonces, si yo le confiero si se quiere, materialidad al vínculo, es cierto que en una sociedad no van a poder existir al mismo tiempo relaciones sociales si éstas tuvieran densidad, peso, materialidad. Pero esto es un error. Las relaciones sociales son más que nada resultado de la lectura que el ser humano hace de la interacción entre las personas. No tienen una materialidad concreta, más allá de que sí, por supuesto, quienes conforman las relaciones sociales son personas de carne y hueso, pero uno no ve, no toca la relación de poder, la relación de reconocimiento, de violencia, no se tocan, se intuyen, se leen, se comprenden. Esto quiere decir que en una misma sociedad pueden darse al mismo tiempo diferentes relaciones sociales. Por qué hago hincapié en esto? Porque al cometer este vicio de pensamiento, nosotros suponemos que en una sociedad determinada no puede haber al mismo tiempo vínculos de poder y vínculos de reconocimiento. O existen vínculos de una naturaleza o existen vínculos de otra. O hay poder
o hay reconocimiento. Si hay reconocimiento, no hay poder. Si hay poder, no hay reconocimiento. Este vicio de pensamiento es el que llevó a muchas teorías modernas, decimonónicas del derecho, a considerar que entonces, como el derecho no tenía autonomía, era un simple desprendimiento del poder, o era parte del poder. Por eso hago, como hace Héctor en algún momento en el texto, hincapié en este vicio de pensamiento. Este es entonces el cuadro de relaciones sociales, de vínculos sociales. Voy a insistir en esto, porque es importante como punto de partida. El derecho es un vínculo, primariamente es estructuralmente en lo profundo es un modo de relación, es una forma de relacionarnos los seres humanos. Eso es lo primero, hasta si se quiere, estructuralmente hablando. Nos toca, dijimos, perdón, había hablado de definición, si queramos dar una definición entrecomillada de lo que es un vínculo dialógico, una relación de comunidad, es la afirmación, el crecimiento a partir de este vínculo de las personas que lo conforman. ¿Mm? En el caso, como de manera muy intensa, la forma más intensa del ligamen social es esta promoción que se da a partir de un vínculo comunitario. Después tenemos el vínculo de reconocimiento, que tiene, por supuesto, una menor potencia como forma de desarrollo, de crecimiento. Hay algunas diferencias, yo voy a marcar, recordar dos que no nos tenemos que olvidar nunca, y que es la afirmación, pero que esta afirmación no necesariamente tiene que generarse en un ámbito de encuentro, de conocimiento diario permanente. Recordemos para diferenciar comunidad de reconocimiento recíproco. Dije, la primera es la forma más intensa, la segunda es atenuada. En la primera se requiere un conocimiento muy, muy fuerte. Esto del conocimiento implica, no es otra cosa que hablar de convivencia, ¿no? De trato constante, para que se genere un vínculo de comunidad. Pero el vínculo de comunidad empieza siendo un vínculo en donde los que van a convertirse dialógicamente en comunidad se reconocen recíprocamente o se respetan. Insisto con esto, no hay posibilidad alguna de que se genere primariamente un vínculo comunitario que luego pueda derivar en otro. El vínculo comunitario está siempre en segundo lugar. Primero debió haber, antes de eso, un vínculo de respeto, por una cuestión lógica y estructural, de dinámica de las relaciones. Pero que a su vez vimos, después puede degenerarse. Esos dos vínculos pueden terminar convirtiéndose en un vínculo de violencia. El poder es la afirmación de uno de los sujetos, pero en desmedro del otro. Por eso la relación de poder es esencialmente una relación vertical, de arriba hacia abajo, el esquema mando y obediencia y el dibujo que habíamos hecho de la pirámide, de arriba hacia abajo. Y la diferencia más marcada entre el poder con el reconocimiento es la desigualdad. Pero agrego algo más de las otras dos relaciones anteriores. Esta es la más importante. El vínculo comunitario no se puede exigir, no es exigible. Le falta esa nota de exigibilidad que sí la va a tener el respeto. Por eso eh, los, las formas de organización social apuntan, más allá de que sea deseable o fuese deseable construir una comunidad sobre la base de la primera forma de relación social, por estas dificultades de que se exige un conocimiento directo y no es exigible pasar a la segunda. El respeto sí es exigible, al igual que el poder, eh, es una relación social que puede ser fugaz o puede mantenerse en el tiempo. El respeto puede mantenerse en el tiempo como forma de vínculo y el poder también puede mantenerse en el tiempo como forma de vínculo, aunque puede ser lo fugaz.
Y hay diferentes dimensiones. Podemos ir desde un poder que es por poco tiempo hasta grandes concentraciones de poder o estructurales que pueden llegar a durar siglos. En el caso, en el caso de la relación de poder, vamos a ver que si dura o es estable mientras la persona que está sometida se somete, es sumisa. En el momento en que la persona sometida quiere romper con ese lazo existente, entonces es donde empieza la inestabilidad de la relación de poder que puede terminar con la ruptura. Quien no quiere obedecer más sale de esa relación de poder y la misma se desintegra. Y vimos que la relación de violencia o de lucha, fundamentalmente cuando se trata de una lucha negativa, no al estilo de disrupción de un vínculo de poder, sino generada por el odio, termina inmediatamente porque el objetivo es de quienes se vinculan, por ejemplo, en una guerra, a eliminarse mutuamente. Entonces, no puede estabilizarse esta relación porque si se perfecciona el vínculo, desaparece una de las partes o las dos partes. Esto nos lleva a notar algo curioso, como dato observado sociológicamente hablando, que en muchas relaciones de violencia, como parte de la política y en la guerra, no, cuando uno no puede destruir al otro, termina generando pactos de conveniencia, en donde, por supuesto, siempre hay alguno en ese pacto o en ese acuerdo que tiene un lugar preponderante. Dependerá de la correlación de fuerzas. Esto es lo que está en todas las guerras, en todos los conflictos. No hay ningún lugar a dudas que tanto para el reconocimiento recíproco, poder y violencia son marcadamente problemáticos. Vamos a ver después entonces volver con más detalles sobre cómo interactúan estas dos relaciones que es reconocimiento recíproco y poder. Si quisiéramos, por ahora, para completar y cerrar la diferencia entre el respeto y el reconocimiento, yo diría que volvamos a lo que se contó en su momento, y que sería esto. Una relación respetuosa es aquella que no tiene ningún atisbo o viso de cosificación. No solo cosificación a un nivel objetivo o degradante, sino en etapas intermedias. Ustedes saben que el vínculo objetivante o la cosificación admite diversos grados. En los planos más altos, en los vínculos más degradantes, el respeto desaparece. Entonces, si lo quieren como agregado, para saber lo que es un vínculo de respeto, queda a un lado, queda eliminada o separada la cosificación. Vamos a tener más dificultades, tal vez, si, aunque son relaciones que en este caso podrían estar en diferentes planos y no negativamente, como dice López Quintás, en una sociedad los vínculos respetuosos muchas veces están por debajo, cruzados por vínculos que denominaríamos objetivantes, es decir, de uso, de funcionalidad. Una sociedad solo, solo se puede constituir si dividimos las funciones, pero al dividir las funciones o al generar relaciones funcionales, por supuesto, el encuentro, la comunidad desaparece, aunque estas relaciones funcionales no son tan negativas como para considerarlas en conflicto, en colisión con el respeto. Fíjense, vamos a hablar en un rato de una institución social como es en una dimensión el derecho. Requiere o admite vínculos funcionales. Un vínculo funcional no es necesariamente un vínculo degradante respecto de la condición del otro, pero sí, y esto no habría problema en afirmarlo y admitirlo, a la medida que se comprenda bien, podríamos entrecomillarlo, no hay ningún lugar a dudas que estos vínculos eh, eh, tienen como nota discordantes que hay un cierto uso del otro. En una sociedad podemos usarnos nosotros
de manera descarnada, que a veces pasa, y también podemos usarnos de una manera funcional, que también pasa. Hay que aceptarlo, hay que admitirlo, pero en la medida en que esto esté o soporte vínculos más importantes como son los vínculos respetuosos. Esto entonces para repasar lo que habíamos empezado a contar en la clase anterior, que es el tema de la ubicación sociológica del derecho. Vamos ahora entonces a lo más importante del curso, o uno de los dos temas más importantes del curso, que es contar nuestra perspectiva sobre el derecho. Entonces voy a empezar con esta frase, con esta idea, perspectiva. Lo que vamos a contar, lo que ustedes ven, lo que ustedes van a leer, el material y lo que nosotros desarrollamos en clase, insistimos, es una perspectiva. ¿Mm? No podemos embarrar, confundir, teñir o equivocarnos cuando empecemos a contar el derecho, porque ya lo dijimos, cada percepción o cada intento de leer la realidad es limitado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a contar es nuestro punto de vista, que es una vista desde un punto sobre el derecho. Esto, siendo honestos intelectualmente, implica que nuestra perspectiva tiene una pretensión de verdad, como dicen muchos autores, muchos filósofos del derecho contemporáneos, los que están dentro de lo que se llama la ética del discurso, que tiene vinculación de alguna manera con el diálogo, aunque hay diferencias, y ellos nos dicen que toda propuesta tiene una pretensión de verdad. Esta pretensión de verdad lo es porque hay una pretensión de verdad, porque como sabemos y no nos podemos olvidar ahora tenemos que hacer jugar todo lo que estuvimos viendo en clases anteriores para que tenga coherencia y, y pueda servir para acercarnos a este fenómeno. Decíamos que es una pretensión de verdad. Es una lectura que ve algo, que seguramente vea algo que otras lecturas no vieron, pero no implica que nuestra lectura agote la visibilización del fenómeno jurídico. Probablemente y de alguna manera sea parcial. Lo más sano, intelectualmente y honestamente hablando, es integrarlas con otras lecturas. Por lo cual nosotros no podemos encerrarnos como se encerró y sigue encerrada la teoría que en algún momento fue hegemónica, hoy muy fuerte, al menos a nivel pensamiento, que considera que el derecho es exclusivamente norma jurídica. Esta es una lectura marcadamente reductiva. Ese error no lo podemos cometer quienes intentamos acercarnos al derecho. Por eso esta es una perspectiva que por supuesto tiene muchos puntos fuertes para que se convierta en una pretensión de verdad. Pero la verdad absoluta sobre el derecho y la realidad humana no la podemos alcanzar. Esto ya lo sabemos por nuestra condición finita y situada. El texto sobre el que nos vamos a apoyar hay una compilación de 3 libros. El primero se llama El Derecho. eh, es la primera obra que escribe sobre esta óptica Héctor, que tenía muchísimos trabajos de filosofía y de filosofía del derecho, pero no con el enfoque que le da en ese momento. Él rompe un poco con ciertas líneas o lineamientos que tenían que ver con su origen, formando parte de cátedras de filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires, eran las que nosotros denominamos analíticas y de alguna manera positivistas, rompe en cierto punto su visión sobre el derecho y aparece esta obra que se llama El Derecho. En la última edición se junta con otro trabajo que se llama El Derecho como orden de respeto, está fragmentado, nosotros lo subimos a cátedras virtuales también, y un último agregado, que es un pequeño opúsculo, librito muy chiquito, que se llama Sobre los Derechos Humanos. Vamos a trabajar sobre el primer texto. ¿Qué importancia tiene el libro? El libro tiene algo que muy pocos
textos que son profundos suelen tener, aunque breves, eh, cuenta una idea, cuenta una idea, pero deja muchas cosas, si se quiere, de manera latente, que no se ven, pero lo más importante, sugiere, por otro lado, deja abierto a nuevas sugerencias o a completar estas directrices que marcan en el texto. En el primer caso, lo que voy a intentar hacer es, si se quiere, mostrar un poco qué es lo que soporta el texto. Todo texto asume ciertos compromisos que muchas veces quien los cuenta no los demuestra, o porque se supone que ya se dijeron, o porque se supone que el que escucha o el lector lo sabe, o porque le deja el trabajo al lector para que profundice. Mi intento va a ser leer esta estructura y por otro lado marcar algunas cuestiones que el texto sugiere, pero que no agota. Por eso dije, la importancia del libro, que no es muy extenso, es que tiene sobre todo la segunda virtud, ¿m? Que pocos textos tienen. Después hay textos larguísimos, engorrosos, que no abren a nuevas lecturas e invitan, por supuesto, que el lector o el que investiga sobre derecho profundice y los complete. Esto es lo que vamos a tratar de hacer. Con respecto, entonces, dijimos que era una perspectiva. Intenta no ser reductiva. Marco dos reduccionismos que siempre están a la vuelta de la esquina en cualquier reflexión sobre el derecho. El primer reduccionismo es identificar el derecho con la ley. La identificación del derecho con la ley, que es una actitud reductiva, es el necesario corolario de, por ejemplo, en cuanto a la formación del derecho, y esto lo va a decir, esto lo dice él en un trabajo que se llama El Estado de Derecho, que también está subido más adelante en cátedras virtuales, a que la enseñanza del derecho se basó casi exclusivamente, y en algunos casos sigue basándose en gran medida, en la recepción de contenidos legislativos. Entonces, si alguien cuando se forma o se acerca al derecho, lo que analiza, estudia o aprende son contenidos legislativos, necesariamente, aun cuando nadie le diga nada, va a asumir que el derecho es sinónimo de la ley o que la ley es sinónimo de derecho. Esto es lo que ha ocurrido entre nosotros. Es el reduccionismo muy potente y si uno, por ejemplo, le preguntara a alguien que no está familiarizado en derecho, que entiende por derecho, seguramente la casi, me arriesgo, lo he visto, lo he notado, generalmente la respuesta termina siendo poner el ejemplo de la ley, hablar de la ley o decir que el derecho es ley, o referirse a la ley como si se tratara de derecho. Este reduccionismo tiene, en punto a los operadores jurídicos, que también son muy, muy reductivos, esta explicación que acabo de dar recién respecto a la formación. Hay múltiples elementos que forman parte del derecho. La ley es solamente un modo empírico, uno de los tantos modos empíricos a través de los cuales se expresa este fenómeno, el fenómeno jurídico. Y el otro reduccionismo que también hay que evitar y pensarlo al mismo tiempo que se avanza en la investigación es no reducir el derecho exclusivamente a un litigio que se sustancia en una institución social a partir de un tercero que aplica la ley. Este también es un reduccionismo que por ahí es más difícil de notar o de detectar, pero que es tan fuerte como el primero. ¿M? Hablamos de derecho, ¿qué es el derecho? Y el derecho es un conflicto que se resuelve en un tribunal en donde se aplica la ley. En lo que tenemos que buscar es el sentido más profundo del derecho, y que no se conoce, no se agota, ni se entiende si nos apoyamos exclusivamente entre estas dos
mecanismos reductivos. El derecho tiene que tener algún significado para la existencia humana. Y esto creemos que lo tiene. Va mucho más allá de estas dos variables que se repiten, empobreciendo el fenómeno jurídico. Pero recuerden, toda reducción tiene parte de la verdad. No estamos diciendo que la reducción no sea correcta. Existe la ley, existe la actividad o la resolución del conflicto, pero ocupan o juegan un papel muy, muy mínimo, o deberían jugar un papel muy mínimo en la comprensión del derecho. Vamos a ver entonces si ahora vamos a colocar compartir pantalla. El esquema del derecho. Ahí está. Avísame si quieres que avance. Ahí lo veo. ¿Ahí lo ves? Bien. Lo veo. Sí. Está el texto, hay otro texto. Pasamos a la segunda placa. En el libro, esta es la estructura del libro. Volvé a la de atrás, por favor. Ahí. Esta es la estructura del texto. La definición, los rasgos, caracteres y fines. Así está estructurado el texto del derecho. Vamos ahora a la tercera placa, dejarla estacionada ahí. Bien, vamos a quedarnos ahí por un rato. En el comienzo nos dice en el texto de Héctor que hay muchísimas definiciones de derecho y en grandes rasgos las vamos a poder agrupar en definiciones formalistas y de contenido ético. Cuando él en el texto define al derecho y usualmente van a ver, o ya lo han visto, si leyeron los capítulos, siempre hay como una especie de contrapunto en la definición que nosotros adoptamos y las que él denomina definiciones formalistas. ¿Qué quiere decir una definición formalista? Una definición formalista sencillamente es un concepto del derecho que apunta a la forma. El apuntar a la forma también tiene que ver con el poner todo el acento o el peso en el procedimiento para elaborar el derecho, dejando de lado el contenido, por supuesto, forma y contenido, como sería el caso de la definición que él va a proponer. Hay muchas definiciones de derecho. Tengamos en mente dos para después poder cotejarlas y ver las diferencias, un contrapunto entre esta. Voy a tomar dos que son las clásicas, que se han enseñado, eran las únicas y que creo que se siguen enseñando. Alguna vez en estos años estamos hemos hecho un intercambio con alumnos y siguen incorporando estas dos definiciones. En algún momento eran las únicas, no podíamos salir de ellas. La primera es la del derecho como una técnica de control social. Tengamos en cuenta esta definición. Y la segunda, más conocida y repetida que la primera, es el derecho es un conjunto de normas que emana de autoridad competente. Estas dos definiciones clásicas, las únicas que se enseñaban y todavía se siguen contando, son definiciones formalistas. Después vamos a hacer un contrapunto con la nuestra. La definición que nosotros damos es la siguiente. Es de definición de contenido y dice, es un proyecto, esta es la versión larga, dice Héctor en el texto, proyecto
de armonía social fundado y realizado en el respeto o reconocimiento a la dignidad humana. Hay una definición más corta, que es la del derecho como orden de respeto o el derecho como vínculo respetuoso. Y la más extensa, que es la que él va a analizar. Yo les voy a marcar acá, más de que cuando sigamos adelante en el texto, cuál es el punto de partida que le permite llegar a esa definición. Y va a decir, en algún momento en el texto va a decir que toda la historia del derecho ha sido su construcción por parte del hombre a partir de una idea, marquemos conceptualmente esto, a partir de una idea moral. Esa idea moral es el de la dignidad de cada ser humano. A partir de esta idea, ¿m? de esta idea moral, que es el reconocimiento de la dignidad de cada uno de nosotros, es que el ser humano desde sus comienzos ha ido conformando o construyendo el derecho. Va a aparecer algo acá que se va a repetir después varias veces en el texto, por ahora lo vamos a ir marcando de a poco, porque ¿cómo llegamos a esta idea moral? ¿Qué implica conocer la idea moral? Conocer la idea moral tiene que ver con una manera, una forma de acercarnos al valor, de conocer los valores, un método para acercarnos al valor. El método es intuir el valor, a partir de un sentimiento que luego se va a convertir o va a pasar al plano de la conciencia, es que los seres humanos podemos conocer esta exigencia moral. Vamos a dar detalles, por ahora vamos contando de a poco, porque este día está muy marcada. Pues vamos a ver que hay incluso un cuadro que nos explica cómo accedemos a lo moral, porque hay diversas teorías o puntos de vista. Y él va a decir lo siguiente, dice, podemos utilizar muchas definiciones de derecho. Sin embargo, estas definiciones de derecho, para ser válidas, tienen que marcar cuáles son los rasgos universales y permanentes que no pueden faltar en ella. Si vamos al concepto de derecho, él dice, tengo mi definición, puede haber otras definiciones válidas, pero la validez de mi definición y de las demás definiciones está ligada a qué? A que muestren cuáles son los rasgos universales y permanentes del derecho, del fenómeno jurídico. Una aclaración sobre la cual es importante, vamos a discutir en un rato, pero no quiero dejarla pasar porque no creo que resulte obvia. Estamos hablando del derecho, no estamos hablando del derecho positivo, no estamos hablando del orden jurídico, del sistema jurídico, no estamos hablando del derecho positivo vigente, es otra cosa. Es como una especie de sucedáneo, de segundo lugar, de punto accesorio. Reitero, estamos hablando del derecho, no estamos hablando del derecho positivo vigente, ni del sistema jurídico, ni del ordenamiento jurídico. Eso si viene, es a posteriori, es contingente y va a quedar claro cuando veamos la diferencia entre positividad y juridicidad. Bien, hecha esta aclaración, veamos cuáles son esos rasgos universales y permanentes. ¿Qué es un rasgo universal y permanente? Es un rasgo que está presente como integrante del fenómeno jurídico y visible en todas las culturas. Vamos a ver un poco más adelante que un autor, un filósofo del derecho como Sergio Cota, para explicar el derecho como diálogo, que es la continuación de lo que nosotros estamos contando ahora, él va a hacer un análisis histórico y en este análisis histórico nos va a mostrar que el fenómeno jurídico es un fenómeno casi de inicio en la actividad humana. Y en ese inicio de la actividad humana, como lo demuestra la teología, la ciencia que estudia las culturas existentes en el planeta,
Ya el derecho, aunque de manera muy larvada, presentaba estos rasgos universales y permanentes que luego se fueron complejizando y modificando y completándose. Son tres los rasgos que no pueden faltar en ninguna definición de derecho. Vamos al primero y el más importante de todos, que es el enlace del derecho con el orden de lo moral, o el enlace del derecho con lo moral, o la vinculación entre derecho y ética, o el vínculo o el ligamen existente entre el derecho y los valores morales. Este es el rasgo más importante. ¿Por qué el rasgo más importante? Porque es el que marca la diferencia entre las definiciones, la mayoría de las definiciones existentes sobre el derecho, que son formalistas, con definiciones como esta que apuntan al contenido. Pero es más importante, porque por supuesto es necesario decirlo, esta discusión arranca casi con la existencia misma del hombre. ¿Cuál es la discusión? La discusión es si hay un ligamen, hay un vínculo o no entre derecho y moral. Si hacemos lo cuento, esto es parte de la historia del derecho muy esquemáticamente, pero es necesario saberlo. Si nosotros vamos a las primeras épocas, los primeros estadios de la humanidad, edad antigua, medioevo, cultura griega, cultura semita, derecho romano, vamos a ver que hay casi como una identificación entre derecho y moral. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que el derecho era la misma cosa justa, y Ulpiano, y esto ya lo saben ustedes, Ulpiano cuando marca los tres preceptos jurídicos también vinculan casi hasta identificarlo el derecho con lo moral. Por eso Ulpiano decía que el derecho tenía que ver con el vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. Incluso hasta hacerlos idénticos, por ejemplo, como en el caso de San Agustín. Pero ya hacia fines del medioevo, inicio del Renacimiento y lo que vamos a denominar edad o época moderna, empiezan a distinguirse. ¿Mm? Ya no se identifica, y está bien que pase esto, derecho con moral. Ahora, esta no identificación en la edad moderna va a generar un enorme problema para el concepto de definición del derecho. ¿Por qué? Porque una cosa es separar estos dos fenómenos, estas dos dimensiones normativas, derecho y moral, pero considerar que de alguna manera en algún punto están o siguen fuertemente ligados, a, por un lado, negar la existencia de uno de esos dos polos de la relación. En el extremo, las lecturas que se denominan negacionistas o nihilistas o escépticas, que desconocen la existencia de los valores morales o del mundo de lo moral o del mundo de la ética. Eso en un extremo. Y la otra, mucho más fuerte, todavía hoy se discute, en algún momento durante varios siglos se constituyó en la lectura predominante, considerar que si bien son fenómenos separados, no hay ninguna vinculación entre ellos, al estilo de la tradicional teoría positivista decimonónica. Derecho por un lado, valores morales por otro. No tienen punto alguno de contacto. O en última instancia, si pudiera haber una vinculación o una relación, esta es meramente contingente, mínima. ¿Mm? Hoy en día, estas lecturas que fueron totalmente dominantes tienen formas atenuadas. Por ejemplo, hoy hay lo que se llama teoría positivista incluyente, que considera que hay una relación entre derecho y moral, pero es meramente contingente, mínima, superficial. Esta discusión todavía no se cierra y es antiquísima. Es la famosa discusión
entre la voluntad o la razón. El positivismo jurídico que predominó en estos últimos 2 o 3 siglos, que hizo tabla rasa con esta relación entre derecho y moral, prescindió de esto completamente. El ejemplo paradigmático, como ya lo saben, ya lo sabemos, el ejemplo paradigmático es la denominada teoría pura del derecho. Por eso se habla de teoría pura. La pureza implica eliminar, quitar todo el residuo que confunda, ideologice o mezcle o enturbie el derecho. ¿Qué es lo que hay que eliminar? Por eso la teoría tiene que ser pura. Tenemos que eliminar cualquier resabio sociológico, cualquier resabio antropológico, cualquier resabio valorativo, sociología, ética, antropología, todas estas cuestiones que tenían que quedar, deben quedar por fuera del derecho. Es un elemento importantísimo, entonces, el primer rasgo. Vamos a las 2 definiciones que dimos, o por ejemplo, tomemos la definición del derecho como técnica de control social. No hay referencia a ningún contenido valorativo, no hay referencia a lo moral, a lo ético, al contrario. El derecho como técnica de control social indica claramente que es un medio en la búsqueda de fines o objetivos que no se plantean, no se postulan ni se declaman. Los fines tendrían que ver o podrían tener que ver con lo moral. Es simplemente una técnica para controlar socialmente a la comunidad. Y el derecho como conjunto de normas que emanan de autoridad competente marca de manera profunda esta relación que tiene que ver con la forma y no con el procedimiento. El segundo elemento que no puede faltar en una definición de derecho, nos dice Héctor, es el ámbito de injerencia del derecho. El ámbito de injerencia del derecho es el ámbito social. Ahora bien, ¿qué entendemos por ámbito social? Ámbito social, podemos llegar a esta idea por exclusión. ¿Qué es lo que tendríamos que excluir? Estas 2 dimensiones que están ejemplificadas en el texto y en la nota, nos dicen lo siguiente: el derecho no tiene nada que ver con el ámbito que podríamos llamar de interioridad, con una dimensión de interioridad interna del sujeto. Lo que en época moderna se denominaba el fuero interno. Las relaciones del hombre consigo mismo, otros lo llaman la esfera de espiritualidad, no son alcanzadas por el derecho. Y la otra es la que Héctor denomina la dimensión de la trascendencia. La dimensión de la trascendencia, en términos sencillos, es la cuestión religiosa. En la esfera religiosa, el derecho tampoco puede intervenir. Entonces, en lo demás sí está presente, no lo está en el ámbito interno. Por eso, valga sea de paso esta reflexión, en estos momentos en donde siempre, en todas las épocas, porque es contradictorio del poder, el derecho ha sufrido ataques o embates de diversos tipos, pero hoy tal vez sean distintos. Permítame hacer una reflexión sobre esto. El derecho no puede intervenir en la esfera íntima del sujeto. ¿Qué implica querer intervenir en el fuero íntimo del sujeto? Implica que el sujeto tenga que pensar lo que otros dicen que tiene que pensar o no pensar lo que otros dicen que no debe o no puede pensar. Y esto canalizarlo a partir de ciertas formas. Esto está en las antípodas de lo que significa no solo derecho, sino lo que significa las posibilidades o el crecimiento espiritual del ser humano. Por eso un autor como Kant en la modernidad distinguía el fuero interno del fuero externo. Ya es una terminología un poco en desuso, pero no lo hacía mal él. Él decía fuero interno. Con esto quiere decir que la ley no podía meterse en la conciencia de los sujetos y el fuero externo era todo aquello que tenía que ver con la interacción. En este fuero externo sí podía estar presente o aparecer el derecho. Este es el ámbito social. Cualquier vínculo con otro, ya estamos hablando de derecho. De derecho.
Y el tercero, acá me voy a detener para hacer el contrapunto con otro texto que está subido, es que se expresa a través de reglas. Dice Héctor, este es un dato esencial. El derecho se formula o se expresa a través de reglas. Si nosotros leemos uno de los primeros trabajos, un trabajo muy antiguo, donde ya había como una especie de embrión en ciernes del giro que él iba a tomar al analizar el derecho, que se llama la positividad en el derecho. En ese texto él nos dice lo siguiente, dice, en todas las épocas los que detentaron el poder político o mandaron en una comunidad se atribuyeron la posibilidad de generar reglas, de establecer órdenes, mandatos, exigencias, con lo cual dieron lugar a lo que institucionalmente después se denominó sistema jurídico, ordenamiento jurídico o derecho positivo. Afirmaron, esto es una frase plástica muy linda que tiene Héctor como muchísimas en el texto, y dice, afirmaron históricamente que querían que la comunidad realizase. Y esto se convirtió en derecho positivo. El derecho positivo no es más que la afirmación de lo que quienes tienen a cargo la comunidad, lo que denominaríamos autoridad, establecen como tal. Entonces podríamos, en términos actuales, podríamos decir como elemento integrante del universo o fenómeno jurídico la existencia de una autoridad. Hoy denominaríamos a esto una autoridad normativa. La autoridad normativa que existió en todas las culturas es la que tiene la potestad de afirmar históricamente lo que sea el derecho. Cuando lo afirma históricamente, aparece la positividad y por eso hablamos de derecho positivo. El afirmar históricamente ciertas exigencias se llama derecho positivo vigente o también puede denominarse sistema u ordenamiento jurídico. Pero la clave, que ya está insinuada en este texto o en este trabajo, es la siguiente. Él dice, sin embargo, para que un mandato sea considerado, concebido como jurídico, esta nota no nos alcanza, no nos sirve o no la podemos tener como dato que identifique un mandato que es jurídico. ¿Por qué? Los mandatos, diríamos, es un término que en ese momento se utilizaba mucho, órdenes o mandatos, cuando se hablaba desde el derecho, las exigencias jurídicas lo son por otras notas, que no es la afirmación histórica. Y dice él que no se lastima el rasgo del derecho, el rasgo de la exigencia jurídica, no se lastima si esta afirmación histórica no se produce. Pongo un ejemplo. La dignidad de la persona es una afirmación jurídica, es juridicidad y es derecho, pero no se lastima aun cuando no se afirme históricamente. Ninguna legislación podrá ir contra esta exigencia, que es el reconocimiento de la dignidad humana, aun cuando no esté prevista, aun cuando no esté formulada. Fijémonos este dato de que marca la diferencia entre positividad y juridicidad. En Kelsen. Kelsen dice sencillamente lo siguiente: si existe un mandato que protege la vida humana a partir de aplicarle una sanción a quien la violenta, esta prerrogativa
la protección de la vida humana, lo que nosotros llamaríamos derecho a la vida, es posterior y está en relación necesaria a la afirmación. Dicho de otra forma, si la afirmación no existe, no existe ese derecho a la vida. Y si hay un derecho a la vida es precisamente porque alguien ha establecido un mandato con estas notas. Es abismal la diferencia en un caso y en el otro. ¿Mm? Positividad y juridicidad. Nos dice Héctor en ese trabajo, no son idénticos, no se implican entre sí, están por separado y además la positividad no define lo que sea un mandato jurídico. Puede faltar y lo jurídico sigue estando. Lo jurídico se va a delimitar por otras notas. ¿Mm? Si uno lee el texto del derecho y va a la parte en donde se habla de las reglas, parecería haber como una, no la hay, pero parecería haber como una especie de contraposición, porque Héctor va a decir, el hecho de que el derecho se traslade a las reglas es algo fundamental, definitorio del derecho. Parecería haber una discordancia entre el primer y el segundo caso. Es aparente. La regla es fundamental, pero no fundamental porque nos permita definir lo jurídico. Es fundamental porque va a decir en el texto del derecho que sin la regla no hay posibilidad, o sea, es muy difícil conocer los derechos y obligaciones, posibilidades, permisos, prerrogativas que un sujeto tiene. ¿Por qué? Volvamos a lo que les marqué yo hoy como idea fundamental para entender esta perspectiva del derecho, que todo gira alrededor de una idea moral. Ahora, la idea moral se percibe intuitivamente. Pongamos un ejemplo. En algún momento alguien puede haber visto una acción entre dos personas y esa acción haberle generado una sensación de que algo no estaba bien. Ahí está operando lo que nosotros vamos a denominar sentimiento de lo justo o de lo injusto. Esa situación repetida en otro lugar también puede haber traído o debería haber traído aparejado una reacción negativa por parte de quien la percibía, que sentía, intuía de manera directa que algo no estaba bien. Ahora, dice él, no podemos dejar librado a la intuición, al sentimiento, que es correcto, de una comunidad, todo aquello que luego se puede convertir o deberá convertirse en derecho. ¿Por qué? Si buscamos certeza, si buscamos seguridad, si buscamos comprensión de lo que hay que hacer, esa percepción de lo que la dignidad humana me está indicando que hay algo que no puede ocurrir, yo lo tengo que plasmar en una regla. ¿Por qué lo tengo que plasmar en una regla? Por algo esencial, para darle seguridad al grupo, para que quien no sabe cómo tiene que comportarse lo sepa a partir de la existencia de esta regla, para que no haya, como puede haber, discusiones en punto de la intuición del valor. Las discusiones tienen que ver con que el valor o el valor está, pero alguno puede agregarle, darle más contenido que otro, lo cual implicaría cotejar esas intuiciones. Pero esto se tornaría muy difícil si tuviera que hacerse en cada caso en sociedades complejas, como las que ya había en ciernes antes y las que hay ahora. Entonces, lo esencial es traducir esa exigencia en palabras. Por eso él dice en el texto más adelante que hay como una enorme alquimia, o llamémosle química, entre el derecho y la palabra escrita. ¿Por qué? Porque nosotros traducimos esas exigencias, traducimos esa idea moral de reconocimiento de la dignidad humana que intuimos, que percibimos, que sentimos, pero que no expresamos, luego a la palabra y le incorporamos al texto. Acá ya hay un dato importante. Lo difícil
muy, muy, muy difícil, que es traducir. Podemos usar la palabra traducir. ¿Qué es lo que tenemos que traducir? El ser humano tiene que traducir las exigencias que forman parte de esa idea de dignidad de cada uno de nosotros a texto. Y esa tarea es muy compleja. Hay que encontrar las palabras que lo definan. Incluso, y este es un dato que no podemos soslayar, las definiciones jurídicas que hoy tenemos, el lenguaje jurídico que hoy manejamos, ha sido el resultado de un larguísimo periodo de error y ensayo, que implica que nunca las viejas proposiciones jurídicas se desechan, sino que siempre hay algo de la anterior propuesta en la palabra escrita que aparece en la nueva, y a su vez lo nuevo luego se consolida, y aunque mañana se cambie o pueda cambiarse, siempre mantendrá la nueva un resabio de la anterior. El derecho bien construido a lo largo de los siglos implica como una especie de encadenamiento de qué, y de lecturas diferentes, de mejores lecturas, de lecturas más profundas sobre el significado de la dignidad humana. Hace muchísimos siglos nosotros no podíamos identificar ni leer de la realidad humana que la dignidad implicaba que todos éramos iguales. No porque no fuésemos iguales, había dificultad para leerlo. Hoy esta dificultad ya no existe, pero es algo diferente a que esta dificultad se resuelva simplemente con marcarla en un texto. Si podés, Paula, pasarlo a un proyecto. Dale. ¿Listo? Ahí está. Esto es parte de lo que estaba diciendo recién. El derecho se encuentra en plena modificación, decimos que es un proyecto. De esta manera podemos afirmar que no está concluido, está en constante dinámica y evolución. Esto tiene que ver con la condición humana. Nosotros dijimos, no se puede entender el derecho si no lo vemos como un reflejo de lo que somos. Los seres humanos somos seres proyectivos. ¿Recuerdan esto? Proyectivo implica que nos hacemos hacia adelante, nos construimos. Precisamente el derecho no podría ser sino proyectivo, porque el derecho es un proyecto, es algo que se hace, se construye, se rehace, se modifica, se perfecciona, se mejora, siempre hacia adelante. Por eso tiene que ver con lo que contaba en una clase anterior respecto de la crítica. La crítica que implica modificar el derecho, porque está en constante dinámica y evolución, lo es en función del perfeccionamiento humano. Entonces, si el derecho está al servicio del ser humano, necesariamente es un proyecto que puede llegar a modificarse, y esto tendrá que ver con, o en tanto y en cuanto los seres humanos evolucionemos. ¿Evolucionemos a qué nivel? Evolucionemos a un nivel moral. Me había quedado algo respecto de esta idea moral que intuimos. Él dice en una nota, sin perjuicio de que sea esencial para el derecho el que se formula en reglas, insisto, no porque el formular en reglas lo defina como jurídico, no, que es otra cosa, sí como esencial para darnos seguridad, que puede en algunos momentos recuperarse esta comprensión o esta captación intuitiva de esa exigencia moral. Y él pone dos ejemplos en una nota. Dice, recuperamos esta posibilidad de intuir el contenido del derecho cuando hay una laguna en la ley o cuando hay lo que se llama una objeción de conciencia a la solución reglada. Esta objeción de conciencia a la solución reglada, no sé si alguno se habrá dado cuenta a qué se refiere, está hablando de la tarea del juez. Esa nota está referida al juez y la primera está referida al hombre común. Laguna de la ley. Laguna de la ley es, quiero resolver un problema, pero no encuentro un texto que lo resuelva.
El problema es, si se quiere, entre comillas, inédito. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. En algún momento lo que hoy es una solución que parece de perogrullo, en algún momento era un problema irresoluble. ¿Cómo se resolvió? Intuimos qué respuesta le daba o podía darle al caso, buena, no mala, la idea o el reconocimiento de esta idea de la dignidad. Y la convertíamos en texto, en palabras, y se trasladaba al texto. Ahí hay un ejemplo de cómo hoy, en la actualidad, un problema inédito, entre comillas, de alguna manera, puede ser resuelto. Habrá que ver qué nos dice nuestro sentimiento, nuestra intuición de la exigencia moral, que es el método, el camino que tenemos para acercarnos a los valores. Esto lo va a llevar más desarrollo más adelante. Y la segunda es objeción de conciencia a la solución reglada. Un juez tiene que resolver un problema, un conflicto, tiene, en función de las enseñanzas decimonónicas de la modernidad, que aplicar la ley, pero cuando la va a aplicar, su conciencia le dice que la solución de hacerlo va a resultar manifiestamente injusta. Este es un problema real para el juez. Llevado a fondo, una de las posibles alternativas sería: si el texto es manifiestamente inocuo o injusto, tiene que desecharlo. Tal vez porque ni siquiera interpretándolo de una manera muy trabajada, muy elaborada, la solución, que es el dictado de la sentencia, implique una solución justa. Y en ese caso vamos a estar en el mismo problema, o estamos en el mismo problema. No tenemos una regla que resuelva de manera adecuada o justa la situación. Entonces tendrá que ponerse en funcionamiento el sentimiento de lo justo del juez, debería, y a su vez, luego con posterioridad, el sentimiento de lo justo del legislador. Un ejemplo concreto en nuestra legislación de que esto ocurrió fue la teoría del abuso del derecho. La teoría del abuso del derecho fue una construcción a nivel sentimiento valorativo y moral como respuesta para evitar que alguien se aprovechara de otro, suponiendo que al ejercer un derecho podía hacer esto. No había regulación alguna sobre el tópico y los jueces lo construyeron a partir de esta idea, de esta directriz luminosa, que es el respeto a la dignidad del ser humano, que estaba conculcada. A alguien que vulneraba las prerrogativas de otros sobre la base del ejercicio de un supuesto derecho, estaba vulnerando la dignidad del otro. Por lo tanto, la solución tenía que ser negativa. Y luego, esto ya no era compasado, porque no hubo un trabajo armónico. Después de muchos años, el legislador incorporó, tradujo en palabras, en el texto legal, lo correlativo a esa teoría de abuso del derecho, y por eso la tenemos en el Código Civil. ¿Mm? Este es un claro y un concreto ejemplo de cómo trabajo esto. Bien, entonces, concluyendo, positividad y juridicidad son dos ingredientes del fenómeno jurídico, pero lo hemos visto importantísimo para convertir esa idea en una regla, pero no como elemento definitorio de lo jurídico. El elemento definitorio de lo jurídico va por otro lado. Y entonces aprovecho para remarcar una frase que aparece, no está en este texto, pero aparece en otros trabajos de Negri, que es clave, porque él dice,
el derecho es el diálogo, no su formalización. Repito, este día que está en otro trabajo, él dice, porque el derecho es diálogo, no su formalización. Por eso la idea de forma y contenido. Es diálogo, pero claro, ya sabemos que es un diálogo limitado la propuesta del derecho. La propuesta del derecho es diálogo limitado porque lo que propone el derecho es de una intensidad menor a lo máximo del diálogo, que es el amor. Esto no lo propone el derecho. El derecho propone el respeto. El derecho es un mínimo, si se quiere, de diálogo, pero mínimo al fin, no su formalización. La formalización, perdón, alguien quería preguntar algo, me pareció escuchar una voz. No, mira, Anaí, tenés activado el micrófono, yo no lo puedo desactivar. Si Anaí nos estás escuchando, por favor, desactivalo. Anaí Alvarado. Sí, pero me pareció, digo, por ahí no, como tengo un Sí, solo... no, yo lo estoy mirando, pero sí, se ve que lo tiene, entonces cuando mueve algo, Bien, como tengo un solo audífono, digo, por ahí me está faltando el sí, otro y no no, escucho que no, es alguien que eso, quiera. Perfecto. es eso. Bien, entonces, retomo. Eso es positividad y juridicidad. Y una clave más para pensar el derecho. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer y estamos intentando hacer es especificar lo que muchos filósofos del derecho contemporáneos llaman la normatividad del derecho. Ellos dicen, hay una cuestión fundamental si del derecho se trata, y que es fundamentar su normatividad. ¿Qué implica fundamentar su normatividad? Que el derecho en su núcleo es algo que debe ser. Encierra la idea de deber. Deber implica una exigencia, algo que debe ser realizado. ¿Y por qué plantean esto? Porque la perspectiva en algún momento dominante, aún en gran medida vigente y no hace mucho tiempo exclusiva como visión del derecho, generó una propuesta, la propuesta positiva o positivista, pero que puso en riesgo la idea de la normatividad. ¿Por qué? Porque el derecho tiene dos dimensiones. Una es la dimensión institucional, que es la que está ligada a su positividad. No hay ninguna duda que esta dimensión institucional implica una serie de actos sociales complejos. Es lo que los positivistas llaman la tesis de las fuentes sociales. No hay ningún lugar a dudas que el derecho está institucionalizado. Si se quiere, es una institución o tiene una dimensión institucional. Esta dimensión institucional está de la mano de la existencia de una autoridad, como dijimos hoy, una autoridad normativa. Esta autoridad normativa es la que elabora reglas que se califican o se denominan reglas jurídicas, pero que en última instancia no es más que una serie de hechos complejos. Son hechos, es facticidad. ¿Qué es la facticidad institucional del derecho? Lo que yo puedo ver que se materializa en la práctica. ¿Por qué digo hechos complejos? Veamos, es un hecho complejo porque yo puedo describir la dimensión institucional del derecho de esta manera. Muchas personas que se reúnen en un lugar, que discuten, que conversan, que elaboran después de esa discusión, todo esto es institucional, hecho fáctico, complejo, un texto que luego se sanciona, se promulga, se escribe, todo esto es un hecho institucional y termina con la ley. Esta es la parte institucional del derecho, pero le falta la otra parte, más importante, que no lo da la institucionalidad. ¿Cuál es la parte
o la parte del deber. Pero ¿por qué no lo da la institucionalidad? Porque acá viene algo que yo les comenté en las clases anteriores y que es fundamental, que es un principio de lógica, de la lógica, que dice que yo no puedo derivar de lo que es lo que debe ser. O en términos, si se quiere, jurídicos, no puedo derivar del es el debe o el deber. Este es un principio lógico que se descubre en la modernidad, y es lo que también se conoce o se denomina falacia naturalista. No puedo derivar de una proposición, de un hecho fáctico, de un es, un deber. Entonces, si fuese cierto lo que sostienen o lo que sostuvo la propuesta positivista, que lo que identifica el derecho es simplemente que se origina en una dimensión social, o es nada más que un fenómeno institucional, como yo les acabo de contar, yo no puedo derivar el debe de esos hechos. No puedo derivar el debe de hechos sociales, por más complejos que sean, de facticidad, por más compleja que sea. Me falta la parte importante, que es convertirlo en un deber. Hay una ruptura, hay un problema. Ya los positivistas, el mismo Kelsen y otros, descubrieron lo que pasaba si defendían exclusivamente la dimensión institucional positiva o positivista del derecho. E intentaron, claro está, darle diferentes respuestas, pero todas fracasaron. Eh, 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 nin- eh, desde sus postulados no era posible construir ese puente entre lo que es y lo que debe ser. Por eso no pudieron contrarrestar la crítica más importante, que es una lectura del derecho con estas características no explica la normatividad del fenómeno jurídico, no explica el deber. Un dato, un dato que después probablemente podamos recuperar, un dato importante a pensar, pero existían exigencias del derecho que supuestamente obligaban a alguien a hacer o a dejar de hacer tal cosa. Sí, pero este entrecomillado deber no era más que el producto de un hecho fáctico, que era la amenaza de una sanción. Y era el resultado de la voluntad. Por eso, cuando voy a recuperar esta frase paradigmática de Kelsen, cuando Kelsen dice que una norma es la, eh, eh, el intento de inducir un comportamiento en otra persona producto de la voluntad del que la dicta, le está faltando la parte de razón, le falta la parte valorativa, le está faltando el enganche con el deber. El deber ser de Kelsen como acto de voluntad que tiende a inducir el comportamiento de otro no es más que la imputación de una norma, sanción o castigo que es incumplida. No está el deber en su significación más profunda. Es simplemente un acto de voluntad, como todo acto de voluntad necesariamente arbitrario. La voluntad desprovista de razón se convierte en esto que no llamaríamos obligación, le vamos a dar un nombre más técnico, pero que hay que acostumbrarse a usar, que es una imposición. La imposición no tiene nada que ver con la obligación, con el deber. Agrego algo más. Un sistema de estas características, como los que han existido y todavía pueden llegar a existir, a lo único que apuntan es a generar un conjunto, un sistema de incentivos. ¿Qué implica conjunto de incentivos? Incentivo tiene que ver con el premio y el castigo. Cuando un sistema, pseudo sistema jurídico, solo tiene como criterio
para generar el cumplimiento por parte de otro, el diseño de incentivos, es decir, premios y castigos, de tal manera que el sujeto que recibe esa imposición, lo primero que tiene que ver es sopesar lo que muchos llaman utilidades. ¿Cuáles son las utilidades en juego? La utilidad en juego implica qué riesgo corro de ser detectado si no cumplo. ¿Cuál es el castigo efectivo que me van a aplicar si no cumplo? ¿De qué manera puedo evitar esa imposición? Y si resulta eh, mm, más beneficioso potencialmente correr el riesgo de incumplir la regla que el hecho de cumplirla. Todo esto se pone en juego en la cabeza de un sujeto integrante de una sociedad cuando el derecho no es derecho, sino es simplemente un conjunto de órdenes o de amenazas con un diseño de incentivos que puede ser más fuerte, menos fuerte o más potente o menos potente que otro. Fíjense que esto que estimula el pensamiento crítico, todos los intentos de generar alguna modificación están siempre dando vuelta como una carlicita alrededor del tema de los incentivos. ¿Mm? Incentivos como utilizando premio, castigo, genero la coacción suficiente, la constricción suficiente psicológicamente en los sujetos para que por temor hagan algo que de no ser así no harían. Esto trae un problema también muy importante que tiene que ver con la racionalidad en el caso del derecho de seguir o no sus reglas. No nos tenemos que olvidar que somos seres autónomos. Los seres humanos, ya lo discutíamos en clases anteriores, somos seres autónomos. El ser autónomo implica que la racionalidad va de la mano de decidir qué hacer o qué dejar o qué no hay que hacer o qué se puede hacer. Pero si somos seres autónomos, esto implica que lo decidimos nosotros mismos. Y en principio un atentado contra la racionalidad de los seres humanos es que otro fije qué es lo que tenemos que hacer. Va a haber ahí una serie de vericuetos que nos va a permitir entender cómo una directiva desde el derecho, aunque aparezca heterónoma, puede respetar totalmente nuestra racionalidad. Y otra directiva que se supone sea de derecho y venga desde afuera y es heterónoma, como el ejemplo que estoy contando, no respeta nuestra racionalidad y convierte el seguimiento de una regla en algo irracional. Pero esto es importantísimo para entender el derecho, lo vamos a ir sumando de a poco. Esta es la idea entonces de proyecto. Vamos a la otra, Paula, la que sigue. Decimos, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la condición humana. Dos cosas importantes que están marcadas en el cuadrito, que podemos explicar por la idea de tarea, de dato y de tarea, que ya la conocemos. Hay un dato insoslayable de la realidad de los hombres, que ya lo conocemos. ¿Este dato cuál es? Nuestra condición social, nuestra condición dialogal. Esto es un dato. ¿Qué significa dato? Dato que no lo podemos eliminar, lo podemos desconocer, pero está, no lo podemos contravertir. El dato es que somos seres sociales, con lo que en profundidad implica la idea de socialidad, no simplemente de gregarismo. Esto ya lo discutimos en su momento. Pero luego está la tarea. Dice Héctor, somos seres sociales, pero, y es un dato, pero esto no implica que organicemos o que la sociedad se organice por sí sola en función de nuestra socialidad. Es una tarea, dice, la tenemos que hacer. Es una construcción plural y hay que hacerla todos los días, porque está sometida al esquema ensayo y error. Entonces, esta tarea, que es la de organizar la convivencia adecuadamente, es una tarea que puede tener altibajos,
puede caer en profundos errores, como la modernidad y intento de recuperar, pero lo hacemos nosotros. No es algo que nos viene naturalmente ni automáticamente. ¿Mm? Y lo que busquemos es armonía social. La idea de armonía social lo dice en un pequeño párrafo. Héctor dice, la armonía social implica pasar de la individualidad, es decir, superar el problema de lo individual, las limitaciones que implica ceñirse exclusivamente a lo individual para ir a lo social. El mejoramiento o el perfeccionamiento que se produce cuando el sujeto rompe ese esquema de individualidad para pasar al plano de la socialidad. Ahí es donde se produce la armonía social. ¿Mm? Y una idea que me parece importante es evitar el error o el prejuicio de confundir armonía social con algo, si se quiere, paradisíaco, idílico o ficcional. La armonía social está muy clavada, muy ligada a la realidad. Y, por ejemplo, tendría dos aristas o dos dimensiones. Armonía social implicaría, por ejemplo, eh, no la ausencia de conflicto. ¿Mm? No postulamos la ausencia de conflicto porque esto es imposible humanamente hablando, dado nuestra condición limitada, ¿Mm? Que no tiene nada que ver con sostener que la condición humana, el conflicto es inherente a la misma. Esto es erróneo y es una cosa que no se compatibiliza con lo que estamos contando acá. Esta armonía social podría tener dos dimensiones. Si se quiere, una dimensión biológica y una dimensión proyectiva. Nosotros, ustedes saben, ya lo vimos, por ejemplo, siguiendo a Juan, que en el ser humano nosotros tenemos dos niveles. El nivel estrictamente biológico o de vida y el nivel que nos diferencia del resto de la creación, que va más allá de la vida, aunque la supone, que es el nivel de existencia, que es lo que tenemos que ser. ¿Mm? Los seres humanos no tenemos que ser seres que vivimos, porque este es un dato biológico que compartimos con cualquier realidad, con los animales, con las plantas. Los seres humanos tenemos vocación para hacer algo diferente, que no es vivir. El soporte es la vida, que es el existir, coexistir, es la dimensión de existencia. Bien, en el primer plano, la armonía social implicaría que todos los seres humanos tengamos lo necesario, lo suficiente para poder vivir. ¿Mm? Desde las condiciones mínimas de alimentación, resguardo, protección, abrigo, etcétera, etcétera. Este en el plano de la vida. Esto es parte de la armonía social. Una sociedad que tiene enormes dificultades para que esto se traduzca en condiciones de vida iguales para todos, es una sociedad que se aleja de la idea de armonía social. Pero tal vez y tanto o más importante que la primera, que es el soporte, es el segundo plano, que esa armonía social implique posibilidades de desarrollo, si se quiere, a nivel espiritual. Por ejemplo, la libertad de expresarnos. La libertad de expresarnos es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y moral, pero esa libertad para expresarnos tiene que alcanzar, porque la libertad para expresarnos en situaciones donde solo se pueden expresar unos pocos o algunos y alguien tiene el monopolio de la expresión a nivel público implica desoír esta exigencia, que sería algo así como decir, todos tenemos voz, pero no las podemos expresar y solo algunos pueden hacerla huir o retumba en los oídos de los demás. Ligado a la libertad de expresión. Una sociedad que carezca de esto o que esto esté en peligro, es una sociedad que está muy alejada de esta idea de armonía social. Como siempre, no sé si lo dije, lo digo ahora, como siempre, estas variables tienen que ver con lo que denominamos un ideal regulativo. ¿Qué es un ideal regulativo? Un ideal regulativo es aquello que podemos alcanzar, pero que no vamos a alcanzar, pero que sin embargo nos marca hacia dónde tenemos que ir. Este ideal regulativo, por ejemplo, funciona
en el caso del derecho, en su núcleo, que es la armonía social. La armonía social que aquí ahora no está, pero que podemos conseguir. Seguimos entonces, vamos a la siguiente placa, que es la última parte de la definición, fundado y realizado en el respeto a la persona humana. Fundado, se funda en el reconocimiento de esta dignidad humana. Todas las prerrogativas que hoy tenemos son el resultado de prerrogativas que están o forman parte de este concepto de dignidad humana, pero que se han ido desvelando poco a poco y, por supuesto, estamos convencidos de que todavía hay muchas exigencias que pueden dimanar de la dignidad humana que por ahora no conocemos, intuimos someramente, pero que todavía no, para que una intuición sea una intuición que implique una evolución en lo moral, todos tomemos conciencia de ello. La existencia del derecho, dice el cuadro, radica en una necesidad moral de que el orden de las sociedades se logre por el camino del respeto a los hombres. Vuelve a remarcar, como lo hace en todo el texto, la potencia o la fuerza de esta idea moral sin la cual el derecho no tendría ninguna razón de ser. Vamos a la próxima. Acá están los rasgos del derecho, de los cuales hablé hoy al comienzo. Los tres: contenido moral. El derecho es una parte del mundo moral, reconoce la dignidad humana. Después vamos a ver cómo accedemos a lo moral, por esa famosa discusión. Aplicación social, la definición se limita al ámbito de aplicación social, excluimos nuestra mismidad y la idea de trascendencia, y es un orden abstracto, se encuentra expresado en fórmulas y se articula en reglas. En el texto hay una breve referencia a las reglas, y nosotros, a partir de lo que marcaba Héctor, consideramos que es mejor hablar de, cuando decimos reglas, hablar de posición de derecho. ¿Por qué? Todos ustedes han estudiado, nosotros hemos estudiado y se sigue estudiando una expresión que se llama fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho, aparecen los modos empíricos de expresión del derecho. Estudiamos, al hablar de fuentes, estudiamos la costumbre, la ley, etcétera, etcétera. Él considera que es mejor dejar de lado la expresión fuentes, que puede ser inequívoca, y utilizar la expresión posición de derecho. ¿Por qué? Porque posición es un término que etimológicamente deriva de positum, y positum es, o quiere decir, lo opuesto, lo puesto, lo dado, y de ahí expresiones tales como positividad, positivo, positivismo. Entonces, mejor denominar a la traducción del derecho en la regla posición. Y él dice: posición del derecho es el traslado de la idea moral de reconocimiento a la idea humana a las fórmulas. En vez de usar también el término norma, innova y hablamos usamos la expresión fórmula. Pero la teoría del derecho tradicional utiliza la expresión norma. Después vamos a ver, ya tenemos una idea muy profunda de lo que es la norma. Después vamos a ver, lo estuvimos analizando esto cuando vimos la idea de crítica. Sobre ese sustento, sobre esos fundamentos, vamos a cuestionar o criticar lo que la teoría vigente entendió como norma jurídica. Estos rasgos entonces son los que marcamos. Pasamos ahora a los caracteres. Caracteres universales y permanentes no pueden faltar en ninguna definición de derecho y tienen que ver con el derecho. Insisto, con el derecho, no con el derecho positivo, ni con el derecho positivo vigente, ni con el sistema jurídico, ni con el ordenamiento jurídico. No nos olvidemos de la reducción.
creación humana, historicidad, evolución y permanencia, universalidad, obligatoriedad, tal vez el más importante, tiene que ver con la dimensión normativa, el carácter utópico y expresión de una idea. Tomamos entonces primero creación humana. Que el derecho sea una creación humana va a implicar dos cosas. Primero, que si bien consideramos válidas e importantes las teorías que asocian el origen del derecho a una primera fuente divina y se respetan, no somos una perspectiva que abone la idea de que el derecho es un derecho natural. Sí que es importante esta idea porque la idea de derecho natural rompió, ¿se acuerdan? Si ustedes se acuerdan los lineamientos de la lectura colectivista o el espíritu de grupo, cuando aparece la idea, se toma conciencia de uno mismo, conciencia de los demás, y se rompe ese espíritu de grupo, tomamos conciencia de nuestra propia mismidad, de nuestra condición de yo, y en consecuencia tomamos conocimiento o conciencia del otro, esto fractura la idea de colectivo, de grupo, la idea totalizante. Y entonces ahí en esa nota, dice Héctor, van a aparecer las teorías de derecho natural. La nuestra no es una teoría de derecho natural. ¿Por qué? No es una teoría de derecho natural porque no abonamos a un origen divino del derecho. Sí decimos que el derecho es, si se quiere leer la propuesta, sería una propuesta humanista o humanista. El origen del derecho es el ser humano. El hombre es el ser humano, con todas las connotaciones y aclaraciones que tenemos que hacer, porque a veces parece obvio hablar de decir que el derecho es creación del hombre, nos parece obvio, pero no lo es en tanto y en cuanto, por ejemplo, la lectura dominante tenía una noción, una idea de hombre que el cual prácticamente no estaba involucrado en esta elaboración del derecho, salvo que fuese un centro de imputación de normas como la teoría pura. Es creación humana, por eso es un producto cultural. Por eso hay que insistir en esto, que muchas veces se da como natural, pero no se le presta debida atención. Es una creación, es el hombre el que la elabora, como en el caso de la crítica, es el hombre el que la modifica, pero es el hombre también el que la perpetúa y es el hombre también el que la sostiene. Cuando la traducción del derecho positivo vigente, no es un fiel reflejo del derecho. Dice Héctor, muchísimas veces, lamentablemente, la ley es una mala copia del derecho. Por otro lado, el admitir, llevar a fondo la idea de que el derecho es una creación humana, también nos abre la mente, abre nuestra capacidad de crítica para saber que hay muchísimas expresiones del derecho que pueden ser modificadas en la medida en que tomemos las herramientas, pongamos en las manos de la masa y las modifiquemos. Sin embargo, la enseñanza del derecho ha tenido como déficit meternos en las cabezas muchas cosas que se presentan como naturales. Entonces, uno aprende el derecho y el 70 o 80% de lo que aprende en derecho, o una idea que no se puede sacar de la cabeza, que a veces no sea consciente, es que están así, siempre fueron así o son así, e inevitablemente el transcurso de los siglos hace pensar que no pueden ser de otra manera. Este error frecuentísimo, que es el resultado del aprendizaje en cierta línea o determinada dirección, se da de bruces con sostener que el derecho es la creación humana. Entonces, esto hay que entenderlo. Nosotros afirmamos que es un producto cultural. Resulta la aparición y evolución de la acción moral, que ya lo hemos marcado, decisiones morales lo concretan y aplican, van desplegando el contenido de su vida en fórmulas, construyendo el derecho al hombre y obrando su propio crecimiento en el plano espiritual. Bien, vamos a la
a la placa que sigue, que es la historicidad del derecho. El derecho siempre es una respuesta cuando se traduce en un texto para un problema que aparece aquí y ahora. Por lo tanto, todas las respuestas del derecho son para problemas que aparecen o en su momento están en el aquí y en el ahora. Con esto, ¿qué quiero decir? Marcando que el derecho tiene este componente histórico de historicidad. Algo que se relaciona con lo que conté recién. No puede pensarse un derecho que se articule en reglas creadas de una vez y para siempre y que nunca admitan ser modificadas o que puedan sostenerse con el paso de los siglos. Esto no puede ocurrir. Y de hecho, si ocurriera y sostenemos reglas que tienen su origen en siglos atrás, esas reglas no nos darían solución alguna a los problemas del aquí y el ahora. Es cierto que los problemas del aquí y el ahora son similares a los problemas de ayer, pero si bien son similares a los problemas de ayer, la situación, las condiciones, la contingencia de la hora actual hace que esas soluciones tengan que necesariamente ser modificadas, ayornadas, cambiadas o mejoradas. Recuerden que las reglas son facticidad y que las reglas, siguiendo a Juan, que en algún momento nos acompañaron, hoy tal vez ya no tengan razón de ser. Sin embargo, pueden seguir existiendo como normas, como facticidad, y probablemente lo sigan porque hay quien las motiva, intente motivar estas reglas. Quien intenta motivar reglas que ya están ancladas en el pasado, diría en un 5% tal vez lo haga por ignorancia, en un 95% lo hace porque esas reglas ancladas en el pasado y hoy motivadas de manera ficticia mantienen o sostienen privilegios. Tal vez esta sea la respuesta más adecuada. Ahora, decir que el derecho responde a una situación puntual no implica decir que responde a la situación puntual de la nada, como le viene al caso, como surge en el momento. No, si uno estudia o hace un estudio no muy profundo sobre las directrices de todas las respuestas que el derecho ha venido dando a lo largo del tiempo, seguramente descubrirá que son distintas, pero hay un hilo conductor. Ese hilo conductor siempre está presente, aun cuando la respuesta sea para el aquí y el ahora. ¿Cuál es ese hilo conductor? Ya lo sabemos. Ese hilo conductor es esa idea de dignidad humana que está presente en todas las respuestas que hemos dado, que se ha dado el hombre desde el derecho, desde los orígenes hasta el momento. Entonces, es histórico porque es un problema del aquí y ahora, pero la respuesta nunca sale de la nada, nueva, inventada o inédita. Mantiene ese hilo conductor cuando está, por supuesto, cuando está bien elaborado en, en las reglas. Ese hilo conductor es esa idea de reconocimiento o de respeto a la dignidad humana. Bien, como ahora va a venir un rasgo que nos va a llevar, que nos lleva un poco más de tiempo, evolución y permanencia, su explicación, y como no quiero que quede cortada, además no la puedo apurar en dos ideas, vamos a, en este análisis del texto, hoy llegar a este punto. Vamos a continuar el miércoles con estos rasgos, con estas características del derecho, y la haremos con todo el detenimiento, profundidad que sea necesario, porque esto es lo más importante, la explicación del derecho. Y esto es lo que tiene que quedar en claro en nuestro intento de contar la pretensión del derecho. Entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Por supuesto, tienen el material subido, el texto, los artículos de positividad, léanlo, vayan adelantando, así nos resulta más fácil contarlo y en todo caso, incluso hasta poder hacer
una especie de contrapunto entre la percepción que ustedes tengan del derecho y lo que nosotros vamos contando. Creo que están muy profundamente arraigados, y lo voy a ir recuperando con todos los temas, están profundamente arraigadas esas dos definiciones que hoy dije, que no son las dos definiciones o la definición que nosotros proponemos. Y también es interesante hacer un contrapunto concreto con esto. Una cosita más que les quería contar respecto de la clase es, está subida o estoy subiendo la clase anterior. Lamentablemente hubo un problema en la compaginación, en la edición de la clase, por lo cual la clase está parcializada. Hay un 30 o 40% de lo que se contó. No se preocupen por esto, ya lo saben, yo ya les dije cuál es la solución. Si alguien quiere escuchar la clase completa, que no lo va a hacer con la que está subida porque es un fragmento, basta con ir a la clase anterior o dada en el curso anterior sobre educación sociológica del derecho, y ahí podrá escuchar todos los contenidos. Lamentablemente no se pudo recuperar y está fraccionado. Bien. Nos vemos entonces el miércoles. Seguimos con los desarrollos Allá, profe. del texto del derecho. Hasta el miércoles. Adiós. Nos vemos en la próxima, el miércoles. Carlos, ya ¿Puedes vuelvo. cerrar la grabación, Salgo. Paula? A ver si la puedo detener yo. Me parece que. A ver, pará. No, no puedo. Vos podés, me parece. ¿O no? Que estabas conectado de antes. A ver. Fíjate y ya vuelvo, que me. 2 segunditos. Ya vengo. Bien.